Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal Centro de Formación de Humanos Luz. El día de hoy tendremos a un personaje muy especial, un invitado muy interesante, con una trayectoria bastante amplia dentro del ámbito de la investigación de la desconexión reptil. Este invitado es un investigador nato, educador por excelencia, tiene un canal donde ha brindado mucha información de valor sobre el tema de la desconexión y que en este momento está formando parte del equipo del Centro de Formación de Humanos Luz. No los hago esperar más. Vamos a descubrir quién es nuestro invitado especial que cierra con broche de oro este ciclo de entrevistas y pasemos entonces a la siguiente sección. Buenas noches de nuevo. Ya los había saludado previamente y como les prometí, aquí les traigo al invitado especial con quien estamos cerrando este ciclo de entrevistas. Este caballero no necesita presentación, muchos lo conocen, pero para quienes no lo conocen, les presento a Esteban Barraza. Es un gran investigador de todo lo que es el tema de la desconexión y desprogramación reptil. Es profesor, docente, tiene mucha inclinación a brindar información de calidad, de mucha información de valor. Y bueno, Esteban, estamos aquí para escucharte y para saber quién es Esteban y por qué está recorriendo este camino. Hola, Lizeth, gracias por invitarme. Yo estoy acostumbrado a interactuar cuando yo genero las preguntas y ahora que me hacen las preguntas a mí es un poco chistoso esto, pero a la misma vez me da mucha alegría verte y especialmente para toda la gente que lo va a ver y quiere conocerme un poquito más como en profundidad o hablarlo así como con amigos directamente. Es todo un camino. Yo en este momento tengo 34 años de edad. Estoy a punto ya de cumplir mis 35 y, y para mí desde muy pequeño, siempre, pero siempre, siempre me he sentido una persona mayor. Desde muy pequeño. De hecho, cuando era chico, no, cuando era más pequeño, como que nunca me sentí como parte de los niños. Podía estar jugando, podía estar viviendo mis cosas, pero yo siempre me sentía como un adulto. También tengo que tener en consideración que yo no me crié con mi papá murió cuando yo era muy pequeño, era un bebé, y me crié con mi mamá y con mis abuelos. Entonces siempre tuve como una inclinación a estar con adultos mayores y rodeado de adultos mayores. Y como adultos mayores y como buenos adultos mayores también, muy pegado a la iglesia católica, todo lo relacionado con lo católico siempre fue algo importante en mi formación de por sí. De hecho, después cuando empecé a trabajar, todos los trabajos que me llegaban de profesor eran relacionados con el tema católico y eso que yo ya no quería y no me gustaba ni nada. Pero a mí me gustaba algo en especial. Específicamente, yo siempre me levantaba a las 3 de la mañana en las noches, cuando era desde pequeño. De hecho, no sé si era sonámbulo directamente, pero todos me veían en la madrugada yendo de un lado para otro. Y yo desde que empecé a tener uso de razón, empecé a ver entidades. Pero específicamente, ¿qué veía? Veía desencarnados, digamos, tenía interacciones con familiares muertos y recientemente muertos, y podía verlos, pero no podía hablar con ellos. Y podía verlos así como que yo me levantaba, especialmente en la madrugada, a las 3 3 y media, los veía y yo los sentía así, sentía todo el frío. Sentía como esa película, El Sexto Sentido, que el niño empieza "Oh", y bota vaho, Exacto, sí. y sentía un gélido. Ahora ellos se reconocen que si es gélido, lo más seguro es un reptil. Pero en este caso se mostraban como desencarnados. Y todo cambió y eso como que me generó así un giro gigantesco. Un día que yo estaba durmiendo, pequeño todavía, ya tenía como 12 años o 11 años, y estaba en mi cama y yo
estoy como entre dormido y despierto y estoy paralizado y no me puedo mover. Y, y yo tengo esta percepción de cuando uno entrecierra y entreabre los ojos y veo a un gris tocándome la cara así como gigante. Bueno, yo lo veía gigante y veía sus manos así y la cara grande, así gris, ojos negros. Y, y para mí eso me marcó, pero fue como, oh, generalmente veía desencarnado y ahora veo un gris. Conozco esa experiencia. ¿Conoces esa experiencia? ¿Te ha pasado algo así o no? Sí, 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 es bastante incómodo. Y me dices que entonces tenías la percepción térmica Sí. y ¿qué otro tipo de percepción tenías? ¿Solamente los veías y sentías el frío? Sí, la percepción térmica, pero después eso paró. Eso paró y especialmente paró bajo un suceso específico, que ahí yo me di cuenta que, bueno, no sé si conceptualizarlo, pero sí fue como de sentir simplemente. Ahora entiendo la diferencia de saberlo y sentirlo, entonces son cosas totalmente diferentes ahora que lo he estudiado más en profundidad. Pero me pasó una vez que yo soñaba mucho y puras pesadillas, eran pesadilla tras pesadilla, pesadilla tras pesadilla, y pasó un momento que tuve una pesadilla y me di cuenta que pude tener control de la pesadilla. Pude salir de los Interesante. ambientes. Digamos que la pesadilla me quería llevar al escenario A y al escenario B. Y yo me daba cuenta que estaba en el escenario A y el escenario B y me iba al escenario C. Y en el escenario C no estaba nada construido todavía de la pesadilla. Entonces como que dije, no, yo no voy para allá porque sé que me quieren llevar para allá y me voy para allá. Entonces ya tenía como desde pequeño una percepción de que algo estaba pasando, de que había un control de la pesadilla que no era mío y cuando lo quería tener yo se desestructuró. ¿Y sabes qué? Ese suceso marcó que no volviera a soñar en unos 15 años. Ni pesadilla, ni sueños, ni nada por el estilo. Entonces, después de eso ya también dejé de ver cosas, dejé de ver desencarnado, dejé de ver el gris que vi y se me cortó directamente. Entonces, pero Lo quedó más ahí. seguro, sí, lo más seguro es que haya sido la bestia de turno o la bestia que te estaba controlando en esa etapa, que se dio cuenta que tú, sin saberlo e inconscientemente, estabas trabajando con el 2% luz, porque por eso fue que te saliste del patrón y Totalmente. empezaron, presumo que te dejaron tranquilo, entre comillas, porque te estaban observando, te estaban, porque cuando los humanos hacemos eso, las personas en esta dimensión, logramos hacer esquivar esas situaciones, bien sea por sueño o por una parálisis de sueño, porque a mí me pasó, normalmente te dejan de molestar por un tiempo, es como que empiezan un proceso de, como de investigación, observación. ¿Y cuándo comenzaste a retomar nuevamente esa percepción paranormal? Específicamente, después vino un momento en mi vida que fue de, llamémosles como concepto nueva era, fue como el dormir. Fue como Sí, empecé mi adolescencia. Entonces empecé mi adolescencia, se vieron marcados ciertos sucesos, digamos, hipersexualización, me gustaban mucho las mujeres, entonces como que me gustaban, siempre, siempre estaba enamorado de alguien, muy ok. romántico y me fui en esa hasta que llegó el punto que maduré. Y cuando yo sentí, tenía ya como 16 años. Y ahí como que pasó algo en mi vida donde yo dije, ninguno de mis amigos que tengo en este momento lo siento real. No siento real nada. Entonces como que empecé a cuestionarme todo, que dónde estamos, para qué estamos acá. Esas preguntas para mí fueron como muy importantes. Y después de eso tuve una tendencia a la filosofía. Entonces ya me empecé a leer filosofía, después ya empecé a leer libros como de autoayuda, libros muy pragmáticos, así como porque yo ahora me percato cómo soy, que soy muy disperso, entonces como que estoy haciendo algo y perfectamente puedo estar haciendo otra cosa, pero no lo concluyo, entonces me voy para acá, me voy para allá y empiezo a saltar y a divagar, entonces ahora aprendí a enfocarme. Entonces, esos libros, escuchar a personas o leerla y ver sus vivencias de cómo enfocarme, ahí empecé a notar en qué realmente era bueno. Y era súper bueno en ser reflexivo. Entonces, eso me Claro. abrió como un paso ya directamente
a que me di cuenta que me gustaba enseñarle a las personas. Entonces alguien no entendía algo bien complejo y yo le decía, no, pero esto es fácil, le explicaba y ese sentir, directamente yo soy profesor y soy profesor de inglés, pero para mí el inglés no era como lo que me motiva, sino que simplemente era bueno en el inglés. Entonces, para mí lo que sí me motiva es como la deducción, el desarrollar, el reflexionar y el ver más allá. Entonces, después de estos libros de autoayuda, uno sin querer llega a la hipnosis. Entonces, ya Sí, conociendo la hipnosis, te das cuenta de que ya hay regresiones, vidas pasadas, y ahí entran en colisión con los conceptos que tú ya tienes. Digamos, si tú ya eres ordenado mentalmente, entre comillas, y ya tienes un bagaje de conocimientos, tú te das cuenta y dices, oye, pero te creaste católico, es resurrección, no sí, es reencarnación. Entonces ahí empezaron a exacto, chocar esos conceptos y eran, esos conceptos. esos fueron como, aunque choquen, sentí que yo era como en la línea delgada donde sales expulsado y ¿a dónde vas? Y después entré en las canalizaciones. Y en los libros de Hiciste canalizaciones, canalizaciones. sí, directamente yo no hacía canalizaciones, pero tenía la facultad de sentirla. Entonces, digamos, yo leía una canalización y lo más seguro es que me codificaban y me implantaban y me generaba, me tomaba la bestia de quizás de ese libro o de esa corriente. Y después empecé a ver ya en YouTube así como canalizaban. Me acuerdo haber visto a Daniel Scranton y a diferentes canalizadores y ver cómo hacían los códigos, cómo movían las manos y cómo estaban en estado de trance, en estado de autotrance. Y yo así como, oh, yo quiero hacer algo así, pero se notaba algo raro. Entonces, en un cambio importante en esta como concepción de cómo volverse serio en lo de nueva era, llegué a los libros del Ser Uno, que es una recopilación de libros que son muy avanzados. Y yo los leí así como si nada, y yo decía, oh, me da mucho sentido. Pero esto lo he contado en las masterclass específicamente que realizo. Eh, en ese momento que ya leí el libro del Ser Uno, había un vacío, porque ahí te hablaba de un salto cuántico de tercera dimensión a quinta dimensión. Y yo así como, ¿y cuarta dimensión? Y cuarta dimensión, exacto. Importante, importante el punto. ¿Y cómo llegas entonces a la cuarta dimensión, Esther? No, ya, es que entender eso fue como el punto de que con un amigo me dijo, mira, ¿sabes qué? Encontré estos videos y eran del Dr. William. Y ahí lo empezamos a ver y lo empecé a ver y ya no paré. Entonces le di todo el sentido, era como, por eso mismo no querían revelar la cuarta dimensión. Era porque si se expone la cuarta dimensión, que es lo que más se quiere ocultar todas las bestias de ahí, las podemos jalar. Entonces ya no estamos directamente en su voluntad, sino que la estamos observando. Entonces para mí esa observación, pero también yo tenía harto bagaje nueva era, entonces yo decía, igual hay que tener cuidado porque si tú observas, también quieren decir que te están observando de vuelta. Es como Por esa supuesto. percepción. Y ahí entré de lleno ya de esto. Y después, probando simplemente, el, le propuse así a mi amigo, oye, yo creo que sí entró en estado de trance. Y me dice, ya veamos. Y empezamos a probar. Y la primera vez que ingreso, veo una nave y dos reptiles gemelos, así se veían muy iguales, blancos. Y me estaban mirando así en una nave. Y yo lo relaté y salimos inmediatamente. Porque no estaba el sustento humano luz. No, no está sustento monólogo y me imagino que, bueno, tanto tú como los reptiles se deben haber quedado en estado de como de shock, Claro, porque ellos claro, no se lo esperan, o sea, ellos no se esperan encontrarse un aspecto físico en la cuarta dimensión con conciencia, porque ellos claro. están acostumbrados, acuérdate, el aspecto físico cuando desencarna o cuando digamos que se desdobla del cuerpo, Ujú, va a la cuarta dimensión. claro, Pero ellos tienen el control de esos aspectos físicos. Pero cuando uno entra en trance, que va a la cuarta dimensión, el que tiene el control es uno. claro, Presumo exactamente. que el shock debe haber sido grande. Y bueno, cuéntanos más de estas experiencias de cuarta dimensión.
Me acuerdo ya como saltando en líneas temporales, ya no presente, ni pasado, ni futuro. Eh, bueno, presente simplemente. Vivía harto de salir al astral, como se le decía, así salir a cuarta dimensión, Sí, pero no sabía, no tenía idea. Y lo que más me llamaba la atención era que cuando, digamos, por mi cuenta, que lo más seguro es que de nuevo digo, debe haber sido una bestia o algo, yo salía del cuerpo a través de una meditación o simplemente estar acostado y en un autohipnosis que no sabía en ese tiempo que me estaba autohipnotizando. Salía del cuerpo y intentaba salir del planeta y no podía porque había como una malla. Y esa vaya. malla como que me sostenía y yo decía, hoy no puedo romper la malla, no puedo pasar. Y ahí noté que dije, oh, entonces esto es lo que están hablando. Estamos Todo el- atrapados. Estamos atrapados entre tercera y cuarta dimensión. De Sí, hecho, y con la conexión humano-luz es la única manera, porque sé que tú lo has experimentado también, que hemos logrado traspasar la cuarta y llegar a la quinta, octava o hasta otras dimensiones, pero es con la sí, conexión humano-luz. Pero el aspecto físico que está en este momento encarnado en tercera dimensión aquí en la Tierra, estamos en un mallado que no nos permite irnos más allá de la cuarta dimensión. Estamos como en sí. una especie de domo, Sí, correcto. exactamente, exactamente. ¿Sabes qué? A mí en lo particular, ahora que estás nombrando que hasta hemos ido hasta esas dimensiones de luz, a mí lo que más me ha gustado de este último tiempo que he estado trabajando en las masterclass ha sido ver un proceso que nunca antes he visto y no le he visto a nadie más, que es como un seguimiento a personas que están sosteniendo su mano luz y cada vez están vinculándose más y después cuando le hacemos alguna sesión o alguna revisión o algo, están en octava, en sexta dimensión, están interactuando y estamos nosotros también. Y es como una multidimensionalidad que como en mi cerebro 3D no lo conceptualizo, No, sí, no, no pero podemos. tener esos registros es como y ver cómo se interactúa en octava dimensión o en sexta dimensión y lo que están haciendo ahí los humanos luz y todo este, como, este trabajo como de voluntario y a la misma vez que nosotros mismos estamos en formación, pero a la misma vez nuestros humanos luz están también viviendo su propia experiencia. Es algo que me es muy interesante. Para mí esto no me provoca nunca como perderme en mi mente, sino que simplemente es como vivir esto. Y ese vivir es bonito, es como un presente que se expande simplemente porque no lo veo como una obligación, no lo veo como este trabajo que uno hace en la desprogramación, que en mi caso, y yo sé que también en tu caso, que nosotros no simplemente vivimos la desprogramación, sino que también estamos sirviendo como facilitadores también, en tu caso como encargada o terapeuta, eh, para sostener una liberación o sostener una desconexión de una entidad con otra persona. Entonces no solamente vives tu proceso, sino que a la misma vez vives los procesos de los demás. Entonces esa experiencia, vivirla, sentirla, es como, es solamente se evalúa con el sentir. Y solamente se puede hablar desde el sentir. Esteban, cuéntame cuando tú conectas con Celeu por primera vez, porque hay muchas personas que se preguntan cómo es sentir al humano luz, Ujú. sobre todo aquellas personas que no les cuesta la inducción a hipnosis Sí. y ven la sesión desde afuera, como si el asistente está narrando, pero no llegan a sentir al humano luz. Entonces, ¿cómo es el ego y cómo fue esa conexión? Sí, yo tengo mis deducciones con respecto a esto y en base también a mi experiencia y a la experiencia de cientos de personas que hemos estado hablando, interactuando, que ya, si bien no sé si sostendrán directamente todas las cantidades de personas el humano luz, pero sí están en el proceso directamente de. Entonces, no soy yo quien tiene que valorar ese proceso, es la persona con su vida. Pero en lo que respecta a mí, eh, la primera vez que me vinculé con Celeux, que fue en una hipnosis, eh, específicamente yo sentí como un opuesto a mí. Entonces, y al posicionarlo como uno opuesto a mí la primera vez,
me provocó o lo evalúo ahora en este momento, que prácticamente yo me reconocía más como el reptil, como del 98% reptil que de mi gen luz. Entonces lo veía como en estados extremos opuestos separados, pero íntimamente unidos por la propia genética luz. Entonces yo notaba en Celeux todas las características que a mí me cuestan desarrollar en mi persona para poder ser más completo o más feliz o desenvolverme mejor. Digamos, yo siempre he sido una persona, como te decía antes, muy romántica y siempre enamorado de la vida. ¿Y qué pasaba? Que cuando vi a Celeux, la primera vez era como una frialdad, pero no era una frialdad como la que sentía cuando veía a un desencarnado o un reptil, sino que era una frialdad pero objetiva, como rica, como muy, muy bonito. Era como, no sé si tomarse un helado en un día muy caluroso y sentía eso y decía, oh, y yo siempre soy como de hablar y colocar las palabras bonitas, pero Celeo era una sola palabra y boom, una frecuencia. Y era como, oh, ok, entonces, hablar menos, accionar más. Entonces ahí me di cuenta que de por sí Celeux en mí es como esa, y es directamente la mejor versión mía. Es como lo que yo estoy llegando. Entonces, yo igual he tenido mis cambios en mi desprogramación. Yo no me considero la persona que era un año atrás o 2 años atrás. Entonces yo he notado esa diferencia. Y a la misma vez yo veo a la persona. Cuando veo a una persona muy fría, después entramos en sesión y veo su mano luz y su mano luz es una dulzura gigantesca que te abraza con cada frecuencia de sus palabras. Y es como, oh, entonces como que el humano luz está actuando como el, digamos, no sé si será la palabra, pero el complemento perfecto de la persona. Es como la mejor versión, pero es como todo eso que necesitas, que tú sientes profundamente que te lo arrancaron en alguna vez y el humano luz ahí lo trae como, este era yo, mira, acá está, siénteme un poquito más. Y ahí Así es. está lo difícil. Yo sé que a ti también te ha pasado con las personas que te dicen, no sé reconocer a mi humano luz ni cuando entra, ni sale, ni nada. Sí, sí, Mm. precisamente porque no, porque lo están viendo como algo externo, no Claro, lo sienten. claro, ¿Cuál claro. de los parámetros que tenemos para sostener el humano luz te ha costado más? A ver, si te soy justo, te diría que yo lo veo más como son estadios, por así decirlo. No es como una etapa o no es como directamente un parámetro toda la vida. Te podría decir que hay momentos y momentos en la vida que, digamos, si tú estás muy estresado y estás muy en el holograma, me cuesta cuidar el cuerpo o alimentarme sanamente en su debido tiempo. A eso voy. Alimentación siempre como cosas saludables, pero alimentarte a tu determinada hora, comer las proteínas que necesitas, los minerales, también todas las cosas que tienen relación, a veces cuesta. A veces también cuesta vivir el presente. Digamos, a la misma vez, el holograma es estresante. Las cargas laborales son grandes o las familias tienen problemas y aunque uno intente desapegarse, siempre tenemos este gen reptil que nos lleva como, ya, si tu mamá o tu pareja tiene problemas, vas a estar tu atención allá. Pero aún así, es determinados momentos que uno tiene que evaluarlo porque al final cada uno de los parámetros te va a dar algo específicamente si tú lo sigues, si tú lo desarrollas, si tienes esta disciplina, te va a enseñar algo opuesto siempre en relación a lo que pasa afuera y te va a servir para tu desprogramación. Pero si podríamos ver uno que es como el constante siempre, yo creo que es de los más difíciles para las personas, la evaluación de la turbulencia mental. Yo creo que eso es porque si bien yo he escuchado mucho con respecto a cómo llegar al estado de no pensar, yo creo que es algo que la gente tiene que ir descubriendo porque no es lo mismo para todos. Entonces yo siempre le digo a las personas, en lo mínimo vean en cualquier experiencia si es agradable o desagradable en pensamiento. Y con eso saben si es desagradable de la bestia y si es agradable pertenece al humano luz. Pero ¿qué pasa con la persona que tiene intervenido el sentir? No sabe directamente diferenciar qué es lo que es directamente lo agradable, o una persona traumada.
traumatizada, no sabe definir qué es lo que es agradable o desagradable. Entonces, por eso es un ir descubriendo que no es una fórmula directamente que está lista y desarrollada. Si hablamos del sentir, tiene codificaciones luz que es esencialmente para esa persona. Correcto, correcto. Esteban, has mencionado que has tenido una trayectoria dando masterclass sobre el tema de desprogramación y desconexión. ¿Podrías hablarnos o profundizarnos un poquito más de todo ese arduo trabajo que has hecho durante más de un año, enseñando a las personas a toda esta información de la cuarta dimensión, la desprogramación y humano luz? Y mira, primero que todo te quiero agradecer que hayas nombrado el tema de las masterclass. Específicamente, eso de las masterclass empezó específicamente por una necesidad, que la necesidad era, la gente hace su sesión y después no sabe qué hacer. Si solamente ver videos, o quizás seguir a otro terapeuta, y a veces quizás están intervenidos y pasan estas cosas que la gente al final no se siente bien. Y las masterclass nacieron específicamente por, hablemos un poco más de los parámetros, hablemos después de la desprogramación, hablemos de la línea delgada, hablemos de las emociones que nos vinculan con el humano luz o las emociones que nos acercan más a la bestia. Y así un sinfín de temas que se pueden desarrollar, y todo en base a una experiencia personal. Tanto cuando empezamos con Jesús, y Jesús exponía sus experiencias y yo exponía las mías. Entonces, ¿qué es lo que era lo chistoso de esto? Porque era bastante gracioso que con Jesús somos muy opuestos. Entonces, ver esa interacción y que la gente también que participa en las masterclass, porque te mentiría si te digo que hemos realizado alrededor de 20 masterclass. Y eso es una cada mes, entonces serían 20 meses de masterclass. Eh, y son clases de 5 o 6 horas. Entonces es importante la dinámica que se desarrolla ahí. Y que las personas que hicieron este seguimiento a las masterclass vieron cómo fue como tanto, porque como, no sé si llamarlo evolución de la persona, pero sí llamémosle desprogramación. O a veces los retrocesos, que las mismas personas después, a medida que ya íbamos como en las 10, después en la 11, después cumplimos un año, pasó que la gente le hacía seguimiento. No iba solamente a una, sino que veía todas las masterclass. ¿Y qué pasaba con eso? Que después teníamos la dinámica de reporta cómo fue tu mes desde que terminó esta masterclass y cómo empieza o cómo siguió ese mes cuando empezó la siguiente masterclass. Entonces ahí la gente nos decía, dependiendo del nivel de desprogramación de la persona o lo que está enfrentando directamente, nos decía, no sé, ¿saben qué? Lo que aprendí en la masterclass pasada me sirvió para evaluar estos temas. Entonces la misma gente era ya la que estaba participando y co-creando en la masterclass. Y yo les decía, yo les digo, miren, lo que yo estoy exponiendo, si bien son conceptos, son fundamentos, son cosas, pero yo diría que una de las partes más importantes de la masterclass es escuchar cómo esa persona que tiene su mano luz liberado y que lo quiere sostener mejor está resolviendo temas en la 3D. Porque no es yo, no es Jesús, es esa persona. Entonces ahí estábamos 1 hora y media escuchando a persona tras persona cómo resolvían en esos temas. Entonces eso, Lisette, para mí fue una de las experiencias más hermosas que yo he tenido en el holograma, pero a la misma vez yo le enseñaba a las personas que con que tú lo enseñes o que lo digas no significa que no vaya a pasar. Que la experiencia que está viviendo una persona no tienes por qué vincularte tú con esa vivencia. Y eso no todas las personas tienen esa capacidad. Entonces también requería que la persona evaluara, o si no, la persona después se sentía mal simplemente. Correcto, porque es que lo que sucede, Esteban, es que la persona cuando busca desvincularse de la bestia y conectar con el humano luz no tiene claro quién es el humano luz y lo siguen viendo como algo externo. O sea, no se dan cuenta que el humano luz realmente es la mejor versión de cada persona y tienes que empezar a integrarlo trabajando desde el sentir. Las personas no lo ven, pero ¿por qué? Porque todos estamos
programados, hemos sido programados por miles y miles de años a que, primero, que somos diferentes, segundo, a que no debemos sentir, porque nos han enseñado a no sentir, sino a pensar. Somos todos muy mates. Entonces, para ir cambiando ese chip es bastante complicado. Y lo de la información que tú has brindado en las masterclass, pues me parecen bastante geniales. Y bueno, ahora con el nuevo canal de Centro de Formación de Humanos Luz, pues presumo que tú serás uno de las cabezas que estarán diseñando quizás unas nuevas masterclass orientadas a la formación de Humanos Luz como tal. ¿Tienes algo pensado en relación a eso? Sí, de hecho, justamente hoy a mí me gusta escuchar a las personas que hemos estado interactuando y tomo las ideas y de acuerdo si me agradan o me desagradan, ahí la evalúo. Entonces, sí he estado preparando tema específico para las masterclass porque vamos a hacer un reinicio ahora para, para más que nada también para llegar a la persona que no vea la masterclass número 20 y con unos temas enfocados y desarrollados específicamente para un tema en especial, sino que para devolvernos a las bases. Entonces, eso es un punto. Y también estaba escuchando una idea que me pareció bastante entretenida, pero hay que ver cómo se desarrolla esto, porque simplemente depende de las personas si le interesan o no le interesa. Entonces, estaba evaluando hacer un tipo de, no sé si se llamará como un conversatorio o exponer un tema y que cada uno hable relacionado a un tema en especial y se realiza más que una clase, sino que exposiciones de diferentes temas que, que tengan que ver que converjan solamente en un punto. Entonces, eso sería como para, yo creo que tendría como algún tipo de requisito, digamos, haber participado en 2 masterclass, tener su sesión de desconexión lista porque sabemos de las vinculaciones de las bestias. Nosotros no solamente estamos actuando en tercera dimensión. Claro. Entonces, si bien tenemos que tener en consideración que las bestias o están espiando o están ahí detrás de algo o siempre la bestia está Bien. atacando, pero nosotros también a la misma vez, o yo por lo menos, no actúo jamás en consecuencia de que, no vamos a hacer esto porque va a haber una bestia que va a hacer lo contrario. De hecho, actúo de forma totalmente opuesta en ese sentido. Entonces, ahí yo creo que se va a ir viendo en el presente más que nada, Lizeth, porque en este momento nos vamos a tomar un break con respecto a las masterclass. Ahora el 29 de noviembre vamos a tener la última de este año y vamos a ir a graduar a diferentes personas. Bueno, graduar, eh, pero más que nada es por la trayectoria que llevan las personas, porque Claro. no se puede desmerecer y es bastante importante, de hecho. Y de hecho, bueno, yo he tenido la oportunidad de integrarme un poco en las masterclass de Esteban. Lamento mucho no haberlo hecho desde el principio porque no lo desconocía realmente yo. De hecho, yo me acerqué a Esteban a raíz de las masterclass que le estaba eh, ofreciendo, porque es que les comento algo, hay mucha desinformación de lo que es el tema humano-luz, muchísima. E incluso muchas personas, muchas terapeutas han llegado a decir que el humano luz es un parasitador, o sea que realmente el humano luz no existe, que es un ente también. Y yo digo, mi experiencia con Alexei ha sido tan rica, ha sido desafiante, porque he tenido que aprender, y eso es algo que yo quiero decirle a todas las personas. Tú aprendes a conocerte a ti mismo, pero primero como lo que llaman en la nueva era, primero ves tus sombras. Sí, tienes Ah, que ver tus sombras porque es la única manera que tú puedas llegar a conocerte, pero es un trabajo tan amoroso que se hace con el humano luz es como que de alguna manera, a medida que vas sintiendo, te va mostrando y uno poco a poco va trabajando esa parte oscura, que es la parte 98 reptil, que también hay que retomarla y abrazarla, porque somos nosotros mismos también allí. Y eso es parte de lo que es ser un humano luz. Es justamente desconfigurar esa parte, pero hacerlo desde el sentir, desde el amor, no desde otro tipo de emoción negativa. Eh, Esteban, me ujú. gustaría que le dijeras algo a una persona que esté pensando hacer una desconexión. ¿Qué le dirías?
Específicamente, si quieres realizar una desconexión, esa persona tiene que estar preparada. No puede no hacer una sesión si no estás preparada. Específicamente, no desde el miedo, sino que de el esto es lo que me toca y lo que yo tengo que hacer de ahora en adelante. Yo lo deduzco de esta forma. La bestia para ti es la que te llevó al camino y a la vida que tienes en este momento. Ya sea que si tú ya encontraste tu camino para liberar a tu mano luz y estás pronto a liberar a tu mano luz, pero tú tienes que tener todo en consideración que después de la sesión, esa bestia que te llevó a ese camino y te dejó en un altar y te dejó en tal lado, se va a destruir. Y toda la facción, toda la hueste, toda la bestia, todo lo que sustentaba eso en cuarta dimensión se destruye. Y ahora, ¿quién es el responsable de sostener las decisiones de la vida? Usted. Usted se vuelve responsable. ¿Y a qué se vuelve responsable también? De, lamentablemente, todo el daño que te hicieron desde siempre. Entonces, de esta vida o de las vidas pasadas que al final quedan como una memoria genética que se va a expresar. Los reptiles son muy repetitivos. Una y otra y otra y otra vez van a repetirte diferentes escenas con diferentes nombres, con diferentes circunstancias. Ya sea alcohol, ya sea violencia, ya sea abuso, ya sea lo que sea. Lo más importante sí es que tú tienes que tener todas las herramientas para que tú llegas a la sesión y te van a preguntar, dígame los parámetros del humano luz, en qué se basa la desprogramación y lo tuyo sea tan como esté tan asimilado en tu cuerpo que sea algo normal que yo diga, yo ya voy a estar en esta sesión y quiero que se desvincule todo el remanente que quedó de la bestia que me tenía, pero ya hace rato ya no la siento conmigo. Entonces, esa persona sería como el ideal en la persona. Pero, si vemos la realidad 3D, llega una persona totalmente opuesta. Llega una persona quebrada, llega una persona muchas veces rota, que necesita que le den una mano. Entonces, si bien tenemos un lado ideal, generalmente las bestias con las personas van a actuar en el lado opuesto. Entonces, Claro. de una u otra forma, las masterclass o el mismo centro de formación de Humano Luz, nosotros no te vamos a formar como Humano Luz. Eso me gustaría que lo entiendan. Es como el concepto de un centro que nos estamos uniendo, que va a estar especializado en ayudarte, en darte un empujón en tu formación de Humano Luz. Pero la persona que se forma como Humano Luz es la persona. Ya somos todos nosotros. Porque es un autoanálisis, es una autoevaluación constante, es evaluar los opuestos, es hacer cambios en ti. Y algo que tiene que entender la persona que está escuchando esta entrevista es que es un trabajo muy personal que quizás pudiera ayudar un poco al entorno. Cuando hablo del entorno, muchas nos preguntan, ajá, si yo conecto con mi mano luz, ¿mi situación familiar va a cambiar? Mm, Es una pregunta muy típica. Es muy Y yo les típica. digo, es tu trabajo interno. Si tú cambias, Ujú. muy posiblemente el entorno poco a poco lo vas cambiando, pero ya cada uno de los que estén contigo, pues es un trabajo muy personal. ¿Y entonces para qué sirve la sesión? En base a La lo que me ses- dices. sí, la sesión sí funciona, porque la sesión te lleva a entender el por qué te sucedieron todos esos eventos desagradables, cuál es la repetición, cuáles son tus fragilidades, tus fisuras. Y ahí es donde comienza tu trabajo con tu mano luz. Para eso Ujú. sirve la sesión, Claro. para entender qué pasó, quién te estaba manipulando, como bien lo dices, esa facción se destruye, te desconecta y ahora es tu responsabilidad crecer como adulto o como adulta en tu trabajo personal. Así que chiste, Lisette. Yo pensé que era hacer una sesión ya y que se resolvía todo. Yo la primera vez que me hice la sesión con el doctor William fue específicamente para ver ese tema del gris que te conté al principio de la entrevista. Y también traté el tema económico, que era un tema importante,
que yo desde chico siempre todo era deuda de mi familia, no embargaban la casa constantemente. De hecho, hasta hace poco, hasta el año pasado, a mi mamá casi le quitan la casa por deuda. Nunca he podido salir de ese ciclo. Yo he trabajado arduamente para salir de ese ciclo. Y ya puedo decir que ya salí de ese ciclo en este momento, ya se desprogramó en mí por lo menos. Y ya espero que desde aquí a mi descendencia o lo que pueda decirle o enseñarle a las personas es que si bien la sesión, como dices tú, no, nos enseña específicamente los puntos a trabajar, pero es eso, a trabajar. Exactamente. Es muy típico que hay personas que soliciten hacer varias sesiones porque quieren trabajar cada facilidad con una Sí. sesión. ¿Qué opinas de eso? Específicamente, es interesante que me hagas esa pregunta a mí, porque yo soy la persona que menos hace sesiones. Yo trabajo de asistente, sí, pero pocas veces me hago sesión por un tema personal en la 3D, porque yo soy un ferviente convencido de que los humanos luz nos tienen acá viviendo nuestras experiencias 3D. Y ellos Correcto. también se están formando y alimentando también de cuando nosotros resolvemos la 3D. Pero eso no quiere decir que si una persona ya está muy debilitada y ya no sabe cómo hacer para darle vuelta a la situación, no le negaría una sesión a esa persona. No, por supuesto que no. Pero lo digo porque en mi caso particular, Ujú. pues trabajando en las terapias o en las sesiones de desconexión, me han llegado personas que buscan recursivamente trabajar sus puntos siempre en la cuarta. Y yo siempre les digo lo mismo. Primero, trabaja en tercera, Ya, es eso. resuelve en tercera, sea que cual sea el conflicto que tú tienes. Yo soy muy poco dada a revisar mis puntos en la cuarta dimensión porque qué fácil. Voy a la cuarta, o sea, anulo la facción Claro, y listo. No, o sea, yo si me estoy formando como humano luz en la tercera dimensión, tengo que trabajar mis fragilidades en la tercera dimensión. Eso es algo que considero que es muy importante para los que nos están escuchando, sí. ¿Sabes qué? porque, Ah, sí, porque sería, imagínate qué fácil es entrar a la cuarta, resuelves y ya. No, realmente no es claro, así. claro. ¿No? Y de hecho, yo he visto muchas personas que ingresan en autohipnosis para ir a resolver a la cuarta y que han implantado. Entonces, no es llegar tampoco y entrar a la cuarta, sino que hay que tener una preparación también, una preparación ardua, porque las bestias de por sí son especialistas en engañarte. ¿Y sabes qué? Ahora me gustaría comentarte esto, que últimamente lo que más he estado trabajando este último mes, en noviembre específicamente, ha sido la coherencia. Porque la coherencia de por sí es una de las cosas que directamente, si no eres coherente, digamos, las bestias buscan esa incoherencia. Te colocan situaciones específicas, ya sea con terceros o situaciones específicas, donde te pide, donde tú tienes como un ser íntegro, ser coherente con tus principios. Claro. Y eso a veces es complicado. Entonces he estado entendiendo en qué punto yo mismo me vuelvo muy incoherente con lo que yo mismo hago o con lo que yo mismo digo. Entonces, eso ha sido un trabajo bastante arduo en tema de desprogramación. Recuerdo siempre que ese dicho de que predica pero no practica, no sé si lo has escuchado, en Chile Sí, es algo, eso, algo conocido. eso. Eh, pero lo importante de esto de la coherencia específicamente, porque no puedo engañar a Celeux. No, Entonces, uno tiene que verse en ese espejo y a veces no te das cuenta que estás siendo incoherente contigo mismo, con tus principios, con lo que tú crees. Y también uno como humano, bien mental también, tú puedes buscarte excusas, pero de nuevo, al humano luz no lo vas a engañar. no lo vas a engañar. Y yo presumo que contigo sucede lo mismo. Ujú.
cuando caigo en la incoherencia, Alexei inmediatamente me lo hace sentir. Sí, no te sientes bien. No te sientes bien, Ujú, exactamente. Y sí, es como que veo, es una sensación de no como un regaño, sino como que, mira, presta atención, pero de una forma muy, muy suave, muy sutil. Sería la claro, palabra muy sutil. Así es. claro. Y bueno, ¿qué más planes tiene el profesor Esteban? Mira, planes hay muchos, pero la ejecución en este momento están todas el presente y también la fuerza en esta misma creación del Centro de Formación Humano Luz. Ha sido algo bastante importante que yo he notado como es como lanzar una piedra en un lago, que he visto como la reverberación, así la agitación del agua, ha generado diversas reacciones. Y lo sienten las personas cercanas. Entonces, mi trabajo en este momento, especialmente porque yo soy muy relacionador público también, anteriormente con el tema del canal de Humanos Luz y Desconexión Reptil estaba directamente a cargo yo de la gestión con todas las personas y estar hablando siempre. Ahora somos un equipo más grande. Entonces requiere Sí, otro tipo de gestión también y también confiar. Porque si bien yo lo hacía antes, ahora lo está haciendo otra persona y a la misma vez ahí tenemos que estar confiando en todos los procesos que al final yo siento que las experiencias, y más que la experiencia, la entereza. Para mí eso es bastante importante sentirlo, sentir de que de verdad, Lisette, yo te puedo decir, yo siento que las cosas están resueltas. Entonces para mí eso es como el humano luz que está eones de años encapsulado y uno llega a la sesión, lo libera y el humano luz como si nada, contento porque la persona lo liberó y llegó al momento. Asimismo siento esa entereza que Seleuk me dice o directamente me manda esa frecuencia de tranquilo, todo está bien. Y si no está bien, en un momento específico lo va a estar y lo vas a deducir y listo. No hay ningún problema, en verdad, los problemas no existen directamente. sí. Entonces, eso ha sido algo que también estoy trabajando y mi enfoque en el presente está en eso. Y bueno, ya para cerrar, Esteban, ¿qué Ujú. mensaje le quisieras dar pues a todas las personas que nos están escuchando, que se están iniciando o que ya están en este camino de la desprogramación rectal? Que vean videos. No, vean, y lo más importante, por la razón que llegaste acá o a otro de estos tipos de videos, lo más importante es que utilices tu discernimiento, de que tú digas siempre lo que estás escuchando ahora es agradable o desagradable para ti. Tú eres el mejor juez en esto y tienes que confiar siempre en eso. Da lo mismo que lo digan 1000 personas, da lo mismo que lo diga el vecino, la vecina, mi mamá, mi papá. Tienes que confiar porque este proceso es un proceso individual. Tu formación de humano luz no lo vas a hacer con tus hijos, no lo vas a hacer con tu esposo, no lo vas a hacer con tu abuelo, no lo vas a hacer con tu mejor amigo. Este es un proceso individual y la misma coherencia también radica en eso. Que esto no quiere decir que vas a estar solo, porque acá vas a encontrar también gente y personas que van a estar en el mismo camino quizás que tú, quizás un poquito más adelante, un poquito más atrás, pero ese proceso es importante para ti porque en el proceso que llegaste tú, en el lado donde estés, con bestia sin bestia, con desconexión o con conexión, o ya estás en desprogramación, en esencia es el mismo camino. Entonces, si llegaste acá, de verdad, em, tómate el tiempo de evaluar. Evalúa lo que sientes. Y así vas a saber quién eres. Exactamente, muy importante evaluar el sentir. Y si esta información está llegando a ti en este momento, es porque estás preparado o preparada para dar el paso para la conexión con tu mano luz. Muchas gracias, Esteban, por tu tiempo, por tanta valiosa información que nos has dado el día de hoy. Estoy completamente segura que todos los que escuchen esta entrevista van a quedar tan encantados como lo estoy yo con toda la información de valor que nos has suministrado el día de hoy. Y bueno, seguiremos trabajando en este bonito proyecto del canal de formación de Humanos Luz y sé que vamos a tener muy buenas experiencias.
todo, aunque el futuro no exista, pero sé que por vibración el canal realmente se está formando desde algo muy sublime, muy bonito. Ujú. Sí. Es el trabajar, no enseñarle a trabajar a las personas con la conexión humano-luz, sino que de alguna manera dar valor agregado para que la persona pueda hacer su trabajo de sostenimiento y de programación. Sí, yo Que creo que... tenga todos, ¿sí? ¿Sí? Ah, disculpa, Lisette. No, te estaba despidiendo. No, gracias, gracias a todos también. Bueno, que tengan todos muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes y gracias Esteban nuevamente por tu entrevista.